Hoy, esta tarde de invierno, al hechizo de la tertulia y la amistad, se acerca hasta nosotros entonces esta otra mesa. Es la voz de 4 poetas y escritores de gran notoriedad en El Salvador. Un aplauso para la conversante, Lobby Arguello. Un aplauso para el filósofo Matías Romero, que nos acompaña acá. Démosle la bienvenida a Rafael Mendoza. Demos la bienvenida a Edgardo Quijano, que nos acompaña. Porque yo fui amigo de verdad, amigo íntimo, compañero de trabajo y de aventuras en cuestiones religiosas y literarias con Rolando Elías. Estas palabras que acabo de leer, de esas ganas que tenía Rolando de ir a recibir la lluvia, me resumen el Rolando que todos ustedes conocieron, poeta reconocido en el mundo entero, y el Rolando que yo conocí hace 50 años en Candelaria de la Frontera. Seguramente aquí se van a decir muchas cosas sobre la poesía de Rolando, sobre el valor místico y lírico de la poesía de Rolando. Yo me voy a referir al Rolando de hace 50 años, que yo conocí, casi todavía un cipote de 20 años, y que llegó a Candelaria de la Frontera cuando yo desempeñaba ya funciones espirituales. Recuerdo aquel Rolando que amaba tanto la lluvia, y como yo al salir a caballo o a pie a visitar los lugares, me tocaba recibir muchas veces aquellos grandes aguaceros y regresar empapado de tormenta al convento, Rolando un día dijo que él también quería salir a empaparse de lluvia, pero salió así nomás, a pie, sin qué ni para qué, a recibir la lluvia, y regresa con los zapatos enlodados, pero había ido a recibir ese baño de poesía que a él le gustaba. Quiero tocar especialmente el místico que ya había en aquel muchacho de 20 años y citar unos versos que no se han publicado, pero que él escribió en aquella época y en que se ve ya el Rolando místico, que después ha de tener la categoría y la estatura de este libro en que se refiere al gran místico de la literatura española, Luis de León. Yo no sé si en algún momento Rolando quiso ser sacerdote, ¿no? O quiso estudiar, o pasó por el seminario como tú. No. Pero daba esa impresión, Rolando, de ser un hombre no tanto como místico, como dice Matías, sino que como entregado a una reflexión filosófico-religiosa, como quien trata de escrutar dentro de su realidad un más allá que no puedo calificar de celestial, obviamente, pero daba la impresión de que estaba calando en otro tipo de dimensiones, Rolando, ¿no? Cuando uno lee su poesía, tropieza con dos personas, tropieza con el que llamamos místico, porque quizás no encontramos otro apelativo, ¿no? U otra calificación. Pero el hombre preocupado, como digo yo, por eso que llamamos espíritu. Pero Rolando era esencialmente un filósofo para mí. Ahora, esto me puso a mí también en que pensar sobre lo siguiente. Un escritor, un filósofo que escribe sus reflexiones en verso, se me ocurre, no recuerdo si fue Marshall McLuhan el que dijo que el medio es el mensaje, no recuerdo exactamente, que el medio es el mensaje, ¿no? Fue Marshall, ¿no? Ok. Pero en este caso yo, parodiando un poquito lo que dijo Marshall McLuhan, yo diría que en este caso el verso no es el mensaje,
El verso es un vehículo que está ocupando el filósofo, como otros escritores. Pero el filósofo en un caso superior, porque ¿qué es más grande que escribir? La filosofía, obviamente, ¿no? Pero se escoge el verso porque late en ese filósofo la necesidad de hacerlo así, ¿o no es así, Matías? En cambio, en otros casos se busca el verso como algo en lo cual envasar un motivo, ¿no? Y generalmente son los poemas que nos resultan bien. Entonces, pero en Rolando yo siento que había predominantemente un filósofo. ¿Qué hacía él? Él se retiraba a sus aposentos, veo que me han dado la clave ustedes también, y era un hombre que amaba la soledad, amaba la soledad. Y en la soledad él fue descubriendo esa caja de asombros que luego fue su poesía. Me da la impresión también que Rolando, en la búsqueda que creo que es innata a todo ser humano, innata a todo ser sensible, no encontró todos los interrogantes, pero él batalló muchísimo por ello. Y fue un hombre de convicciones formales, serias. Rolando, en los años 75, hacían con sus hermanos estas ediciones memografiadas. Aquí aparece Polanco, ¿verdad? El Banco Central de Reserva de los años 71 era la única que hacía exposiciones que reunían a los artistas. Nosotros pedíamos tinta, mimeógrafo, papel, todos. Expreso también las emisiones postales sobre la pintura salvadoreña en los años 80, en medio de la guerra. Vinieron las juntas bajo el gobierno de la democracia, pues también se logró hacer algo a favor de las artes plásticas. Recuerdo que él imprimió las crónicas del terremoto del 86, ¿verdad? Rolando siempre pasaba dejando a la galería muchos papeles, el catálogo de Forma de los años 80, en fin, la participación de Rolando a favor de las artes plásticas es grande y es una deuda que estamos comprometidos a continuar. Muchas gracias. Debajo de la hoja de la verbena, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Unas palabras que me encargó que dijera el doctor Alfredo Martínez Moreno, que en este momento se encuentra en Costa Rica, director emérito de la Academia Salvadoreña de la Lengua, que también representa aquí Lobby Argüello. Me encargó, el doctor, que dijera que la Academia se encuentra presente en este momento tributándole a Rolando un homenaje de reconocimiento, de admiración y de cariño. Recordemos que Rolando murió el 24 de mayo, iba a ingresar a la Academia al día siguiente. Entonces la Academia lo da por ingresado, lo dio por ingresado, le dio el diploma y se encuentra en la lista de los académicos de la lengua española en El Salvador y por consiguiente en la Real Academia Española. En la historia y mitología de los orígenes de la humanidad se alude a la dualidad de manera recurrente. Así los hermanos Caín y Abel en los orígenes de la creación católica cristiana, Rómulo y Remo en los orígenes de Roma, en la Mesoamérica ancestral de la cultura maya quiché nos menciona a Junjunampú e Ixbalanqué. Al referirnos a la historia del arte del siglo XIX y XX, especialmente el campo pictórico, nos ocupamos del caso de los hermanos holandeses Theo y Vincent van Gogh. Y en nuestro país, hoy nos ocupa esta hermandad de Rolando y Manuel. Lo anteriormente expresado, sin un afán de las peyoraciones, solo tiene validez a manera de recordatorio de la palabra hermano. Dicha palabra era casi un saludo en boca del poeta Rolando. A todos nos decía hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermanito?